El 30 de enero de 2024, la Policía Civil llegó al Hospital Municipal Dr. Carmino Cariquio, conocido como Hospital Municipal de Tatuapé, ubicado en la zona este de la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Las autoridades de la clínica les dijeron a los agentes que horas antes una joven de tan solo 19 años había llegado con una intensa hemorragia. Por consiguiente, había sufrido 4 paros cardiorrespiratorios consecutivos. El primero había sido en el apartamento de una joven promesa del equipo de fútbol Corinthians, con quien la chica estaba pasando la noche. Luego, tuvo otro en la ambulancia y 2 más en el hospital hasta que falleció. La pregunta entonces era si aquel chico, también de 19 años, con quien minutos atrás la joven había estado abrazada y sonriendo, tenía algo que ver con lo que había ocurrido. Yo soy Emanuel Castelar y esto es El Criminalista Nocturno. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Dimas Cândido de Oliveira Filho nació el 24 de febrero de 2005 en la ciudad de João Pessoa, capital del estado de Paraíba. Desde niño, se destacó jugando al fútbol, el deporte más popular del país, y pronto varios clubes lo calificaron como una joven promesa. A inicios de 2023, Dimas empezó a jugar en el Coimbra Sports de Minas Gerais. El 31 de marzo de ese año, el club le eligió para jugar en el sub-20 del Corinthians como mediocampista, donde llegó a ser conocido por todo Brasil. A partir de mayo, jugó 12 partidos, aunque siempre como suplente. Tampoco fue suscrito como parte del equipo en la Copa Sao Paulo Júnior de fútbol, aunque participó del Campeonato Paulista, el Campeonato Brasileiro y la Copa do Brasil. Su fama crecía tanto en la vida real como en las redes. A principios del año 2024, tenía más de 4.700 seguidores, y algunos de sus fanáticos habían hecho cuentas en su honor. Fue también en las redes donde conoció a una joven que cambiaría su vida para siempre. Lívia Gabriele da Silva Matos nació en el año 2004, hija de Rubens Chagas Matos, un teniente de la Reserva de la Policía Militar de Sao Paulo, que estuvo más de 30 años en servicio. El nombre de la madre de Lívia, por otro lado, se ha mantenido bajo anonimato, a pesar de que concedió algunas entrevistas a medios de comunicación brasileños posteriormente. A comienzos de 2024, Lívia tenía 19 años, vivía con sus padres en la zona este de Sao Paulo y recién había comenzado sus estudios de enfermería. Sus seres queridos la describían como una joven estudiosa que pasaba su tiempo libre saliendo con sus amigos o con su familia, aunque también era muy independiente. En ese entonces Rubens ya se había retirado como policía militar, pero trabajaba como guardia de seguridad en el Sport Club Corinthians Paulista, y según algunas fuentes era uno de los agentes de seguridad personales de Augusto Melo, el presidente del club. Lívia era una seguidora de Corinthians, y en algún momento entre finales de 2023 y las primeras semanas de 2024, comenzó a hablar a través de redes sociales con Dimas. Después de un tiempo, que no ha quedado muy claro, en el que solo se enviaron mensajes, los dos jóvenes decidieron que era momento de conocerse en persona. Pactaron una cita para el 30 de enero de 2024, aunque Lívia les mintió a sus padres, diciéndoles que se encontraría con una amiga para ver el partido del Corinthians contra el Sao Paulo. Según algunos medios, la joven y el futbolista habían planeado encontrarse en un restaurante, pero finalmente definieron ir al apartamento de él, ubicado en el 8º piso de un edificio residencial de Sao Paulo. Lívia pidió un auto mediante una aplicación y las cámaras de seguridad del edificio de Dimas
La captaron llegando sana y salva esa misma noche. Mientras él la esperaba en la entrada, una vez dentro, ingresaron al ascensor, donde las cámaras los filmaron abrazándose. Según testimonios posteriores de Dimas, una vez dentro del apartamento, tuvieron relaciones consentidas. Luego conversaron durante un rato y empezaron a tener intimidad de nuevo, hasta que Livia se desmayó. La joven no respondía, por lo que Dimas se detuvo y al observar a la joven de más cerca, notó que tenía sangre en la zona genital. Dimas llamó rápidamente al servicio móvil de atención de emergencias y el operador telefónico le indicó que la colocara boca arriba y le realizara un masaje en el pecho. Mientras la ambulancia se dirigía hacia el apartamento, Dimas acató la orden, pero a partir de entonces, la situación se complicó cada vez más. Cuando la ambulancia llegó al complejo, el conductor advirtió que no podía ingresar al estacionamiento debido a la altura del techo. Por ende, los paramédicos tuvieron que caminar 100 metros con el equipamiento necesario para atender a Livia hasta poder ingresar al edificio. Una vez dentro del recinto, volvió a demorarse la llegada del personal, ya que uno de los dos ascensores había estado ocupado por un vecino y el otro averiado. Minutos después, los paramédicos lograron subir al 8º piso, donde encontraron a Livia inconsciente y con un sangrado activo. Comenzaron las maniobras de reanimación en ese instante, pero la joven sufrió un paro cardiorrespiratorio. Ante la gravedad de su estado de salud, el equipo definió que lo mejor era trasladarla de urgencia al Hospital Municipal de Tatuapé. Pero los médicos tampoco contaban con una camilla que entrara en el ascensor, así que tuvieron que envolver a Livia en una manta que les dio Dimas para llevarla hacia afuera. En medio, uno de los paramédicos tuvo que regresar a la ambulancia para buscar un equipo que se había olvidado. Durante el viaje, Livia sufrió un segundo paro cardiorrespiratorio, por lo que el personal tuvo que aplicarle nuevas maniobras de reanimación. Una vez ingresada en la sala de urgencias, la joven tuvo un tercer paro cardiorrespiratorio y los médicos lograron estabilizarla, al menos por unos minutos. Lo cierto es que Livia había perdido muchísima sangre y esa misma noche sufrió un cuarto paro cardiorrespiratorio, pero ya no pudo ser reanimada y los médicos declararon que había fallecido. Puertas afuera de la sala de urgencias, el drama solo estaba comenzando. Rubens fue notificado del estado de salud de su hija por una enfermera del SAMU, que le dijo que la salud de Livia se había estabilizado luego de 3 paros cardiorrespiratorios, pero en el cuarto había perdido la vida. Al llegar al centro médico, Rubens increpó a Dimas, al punto de que la policía tuvo que intervenir para separarlos y calmar la situación. Luego, el hombre advirtió que el futbolista estaba acompañado por un adolescente de 17 años y un hombre mayor, lo que le hizo pensar que podrían haber estado los 3 en el apartamento cuando Livia se desmayó y haber tenido algo que ver con su deceso. Sin embargo, la policía le informó a Rubens que el menor era un amigo de Dimas, que al enterarse de lo ocurrido, había ido al hospital para llevarse un cargador de celular. El adulto, por otra parte, era el representante del futbolista, que sabía que probablemente los medios cubrirían la noticia y debía estar ahí para hablar por él. Además, las autoridades confirmaron luego que, según los testimonios recabados, no había indicios de que terceras personas hubieran participado en la cita entre Livia y Dimas, el compañero de apartamento del futbolista, también jugador juvenil del Sport Club Corinthians Paulista. No se encontraba en el piso en ese momento, según diferentes registros y testimonios. Una vez que dejó de discutir con Dimas, Rubens habló con el médico que había atendido a Livia. Este le informó que su hija había tenido un sangrado en sus partes íntimas, provocado por un corte de aproximadamente 5 centímetros, que él y su equipo habían logrado detener. No conforme con esta información, Rubens le hizo más preguntas al médico, pero el profesional no supo qué responder. Dijo que el cuerpo de Livia sería enviado al Instituto Médico Legal
para ser sometido a los exámenes correspondientes y así poder empezar a comprender qué había pasado esa noche. Debido a la gran cantidad de sangre que Livia había perdido, las autoridades no tardaron en sospechar que el deceso de la joven podría no haber tenido que ver estrictamente con un problema de salud. El caso comenzó a ser investigado como un deceso sospechoso y la Quinta Comisaría de Defensa de la Mujer, dependiente del 30º Distrito Policial de Sao Paulo, intervino para esclarecer las causas. Esa misma noche Dimas fue interrogado y relató que él y Livia estaban teniendo relaciones por segunda vez. Cuando la joven se desmayó, fue entonces que llamó a los servicios de emergencias. Al mismo tiempo, la noticia del fallecimiento de Livia se expandió por todo Brasil y aunque no había ningún resultado del examen forense ni una teoría concreta de qué había ocurrido, gran parte de la sociedad acusó a Dimas de haber asesinado a la joven. Incluso se llegó a hablar de violencia, abuso y feminicidio, a pesar de que no existían pruebas o testimonios que respaldaran aquellas versiones. Mientras tanto, la policía registró el apartamento de Dimas y fotografió cómo la pieza del futbolista estaba repleta de manchas hemáticas en el suelo y en la cama. También encontraron un preservativo y 2 cigarros electrónicos. Cuando se hicieron públicas aquellas imágenes, muchos internautas especularon que Livia había sido drogada sin su consentimiento por Dimas para abusar de ella. También sugerían que los 4 paros cardiorrespiratorios podrían haber sido provocados por alguna sustancia, a pesar de que aún no se habían realizado exámenes toxicológicos. Las redes sociales de Dimas se llenaron de comentarios en su contra, como asesino o abusador. El futbolista optó por cerrar los comentarios de todas las publicaciones que había compartido. Sin embargo, siguió colaborando activamente con la investigación por el fallecimiento de Livia. Durante los siguientes días, el futbolista volvió a declarar ante la policía y mantuvo la misma versión de los hechos que en su primer interrogatorio. También entregó su celular y facilitó el acceso a sus redes sociales y pronto fue puesto en libertad. A partir de entonces sus declaraciones fueron brindadas por su abogado Tiago Lenoir, quien dijo a los medios que su cliente había conocido a Livia días atrás por Instagram y que se habían visto por última vez la noche en que la joven había fallecido. Lenoir afirmó también que los jóvenes habían tenido relaciones consentidas, utilizando preservativo, y aclaró que ninguno de los dos había bebido ni consumido drogas. Remarcó que en el apartamento de Dimas, la policía solo había encontrado cigarrillos electrónicos, que tanto el futbolista como la joven habían usado. Luego Lenoir expresó que su cliente estaba absolutamente consternado por el deceso de la joven y que seguiría a disposición de las autoridades para colaborar con lo que necesitaran para esclarecer el caso. Durante los siguientes días, se filtraron en los medios fragmentos de conversaciones privadas entre Dimas y Livia, en las que se evidenciaba que el trato entre ambos siempre había sido afectuoso y que no había señales de que hubieran discutido antes de verse la noche del 30 de enero. Finalmente, el Ministerio Público definió el comportamiento de Dimas como responsable y cooperativo, primero por accionar rápido cuando Livia se desmayó y llamar a una ambulancia, luego por acompañar a la joven en el hospital y finalmente por brindarle a la policía toda la información necesaria, pero no todos estaban de acuerdo con esta visión. Los padres de Livia, a través de su abogado Alfredo Porcer, dijeron a los medios que no entendían cómo una chica sana podría haber fallecido tan súbitamente. La madre declaró que su hija no tenía ningún problema de salud y que tenía todos los estudios ginecológicos al día. Rubens, por su parte, expresó concretamente que desconfiaba de la versión de los hechos de Dimas. Nadia Falconeres, tía de Livia, dijo que no entendía cómo su sobrina podría estar sin vida y que el caso estaba en manos de la justicia de Dios. Por otro lado, los familiares de Dimas no concedieron entrevistas ni realizaron declaraciones extensas a la prensa. Toda la comunicación oficial y pública sobre la postura del futbolista fue gestionada exclusivamente por su equipo legal. Después de una larga espera donde la sociedad había prácticamente condenado a Dimas,
llegaron los resultados de la necropsia. A principios de febrero de 2024 se hicieron públicos los estudios que revelaron que Livia había fallecido a causa de una ruptura de 5 centímetros del fondo del saco de Douglas, una región genital que se ubica entre el útero y el recto. Ese tipo de lesiones puede desencadenar un colapso en minutos, con síntomas como mareos, taquicardia y pérdida de conciencia, incluso sin que la víctima experimente un dolor intenso previo, por lo que tenía sentido que todo hubiera pasado rápidamente. Además, el cuerpo de Livia no presentaba signos de violencia, lesiones defensivas ni fracturas en otras partes. Por eso, el desgarro vaginal parecía ser la única lesión relevante detectada. El informe también indicaba que no se habían hallado espermatozoides en el cuerpo de Livia, lo que reafirmó la versión de los hechos de Dimas, que indicaba que habían usado preservativos durante la relación. Sin embargo, el abogado Porcer declaró a la prensa que en una relación íntima consentida, era imposible que se rompiera el saco de Douglas. Por ende, la policía debía investigar si había habido violencia en la zona genital de Livia o introducción de algún objeto contundente. Además, aún faltaban los resultados de los exámenes toxicológicos que determinarían si la joven había consumido algún tipo de sustancia. Entonces, la sociedad continuó señalando a Dimas como el culpable del deceso de Livia. La implicación del futbolista en el caso llevó a que el Sport Club Corinthians Paulista emitiera un comunicado en su página web, donde informaban que seguían de cerca la evolución de los hechos relacionados con el episodio, que involucraba a uno de sus atletas de base. Afirmaban que el club estaba a disposición para colaborar con las autoridades y que lamentaba profundamente el fallecimiento de Livia y se solidarizaba con su familia. Más allá del comunicado, hubo una gran cantidad de internautas que exigieron que el club rescindiera el contrato de Dimas inmediatamente. Esto no ocurrió, aunque sí lo mantuvo apartado mientras duraba la investigación. De cualquier forma, comenzaron a circular en redes sociales teorías sobre que Dimas podría haber intentado ocultar pruebas antes de llamar al servicio de atención móvil de urgencia y que el club lo encubría por ser una figura pública. Sin embargo, los registros telefónicos y el testimonio de los paramédicos confirmaron que el futbolista había pedido ayuda de inmediato, además de intentar realizar las maniobras de reanimación que le había indicado el operador telefónico. Pero nadie entendía realmente cómo una relación consensuada podría haber terminado con una rotura del saco de Douglas, hasta que aparecieron nuevos informes. En octubre de 2024, Jairo Lavelberg, ginecólogo y obstetra, revisó los informes policiales e indicó que la causa del deceso de Livia había sido en realidad una hemorragia aguda importante, con shock hemorrágico. Además, Fabienne Valle, miembro de la Federación Brasileña de Ginecología y Obstetricia, añadió que la joven había tenido un sangrado y una hemorragia, tanto interna como externa. Si bien el informe técnico revelaba que la lesión pudo haber sido causada por un objeto, era posible que aquel objeto hubiera sido justamente el miembro masculino durante el acto íntimo. Esto apuntaba a que el deceso de Livia se debía a un accidente y que Dimas no había tenido intención de hacerle daño mientras tenían relaciones. Otros expertos explicaron que en determinados casos una lesión de este tipo puede producirse durante la intimidad, especialmente si existe una condición ginecológica previa, no diagnosticada. Pero finalmente, llegaron los resultados de los exámenes toxicológicos, que indicaron que no había drogas ni alcohol en la sangre de Livia al momento de su fallecimiento, por lo cual, el deceso de la joven parecía entonces más ligada al tiempo que habían tardado en accionar los servicios de emergencia. Entre la llamada inicial de Dimas y el traslado de la joven al hospital, habían pasado aproximadamente 51 minutos, un lapso considerado excesivo para un caso de hemorragia aguda. Sin embargo, no se pudo establecer con certeza si de haber sido atendida más rápidamente, Livia no habría fallecido de todas maneras. El especialista a cargo de la emergencia, por su parte, destacó la rápida reacción de todos los involucrados.
La demora del sistema de emergencias podía ser una falla, pero no derivó en responsabilidades penales de los paramédicos. Finalmente, ese mismo octubre, las autoridades concluyeron que tras una exhaustiva revisión de los hechos, no habían encontrado indicios que permitieran concluir que hubo un crimen intencional contra Livia. El fiscal Leonardo Dantas Costa afirmó concretamente que los elementos del caso no demostraban que Dimas, con su conducta, hubiera tenido intención de hacerle daño a Livia, sobre todo porque al instante en que notó que la joven estaba inconsciente, llamó al número de emergencias y colaboró con el personal médico una vez que llegaron al apartamento. La familia de Livia definió no presentar una apelación que revirtiera la decisión de la fiscalía. A partir de entonces, los da Silva Matos se alejaron de los medios y no brindaron nuevas declaraciones. Tanto la policía como el Ministerio Público sugirieron entonces archivar el caso. El 3 de julio de 2025, la Fiscalía de Sao Paulo concluyó que no hubo delito en el caso de la joven, sino una fatalidad médica sin indicios de dolo o negligencia. La justicia brasileña cerró oficialmente la investigación de Lívia Gabriele da Silva Matos, generando la indignación de internautas que debatieron sobre la responsabilidad legal frente a la fatalidad médica. El equipo de abogados de Dimas, por su parte, emitió un comunicado oficial donde se reveló que el futbolista había recibido la noticia con alivio. Tras meses de investigación, subrayaron que la decisión de la justicia confirmaba lo que Dimas había declarado desde su primer interrogatorio. Además, la defensa aseguró que el futbolista volvía a manifestar su pesar por el fallecimiento de Livia, reiterando su solidaridad con la familia de la joven. Sin embargo, los abogados de Dimas también dijeron en entrevistas que su cliente había sido víctima de un juicio paralelo en las redes sociales. Afirmaron que a partir del cierre del caso, se enfocarían en limpiar la imagen profesional del futbolista. Dimas se reincorporó a su puesto como mediocampista al Corinthians a partir del cierre de la investigación y a finales de 2024 regresó brevemente al Coimbra. En enero de 2026 fue trasladado al Al-Wasl de los Emirates Árabes Unidos. La realidad es que la imagen de Dimas se vio profundamente afectada a pesar de no haber sido responsabilizado penalmente por el deceso de la joven. El caso lo perseguirá por el resto de su vida, ya que la sociedad prefirió juzgarlo e incluso hundirse en el morbo, en vez de esperar las investigaciones correspondientes. El deceso de Lívia Gabriela da Silva Matos fue una tragedia, completamente triste, pero probablemente imposible de impedir. Una joven que tenía toda su vida por delante falleció de un momento a otro, y la situación se convirtió en una verdadera tragedia para todas las partes involucradas. Porque a veces, un acto tan simple como tener intimidad con alguien puede llevarte a un final completamente inesperado. Les recuerdo que ahora pueden encontrar los episodios en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y, por supuesto, en YouTube Music. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo, y si tú aún no formas parte de esta comunidad, te hago la cordial invitación a que lo hagas y nos acompañes en este camino. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión, y recuerden, en aquellas noches oscuras siempre habrá una historia que contar. Buenas noches.